pero solo para decirte un punto final ahí. Y en los impuestos específicos, especialmente en lo que tiene que ver con cerveza y licores, o sea, ya hay cálculos que indican que si el proyecto de reforma tributaria o ley de proyecto de ley de financiamiento se aprueba tal y como viene, la cerveza, para no hablar de los otros, sino a las garnas, solo la cerveza que la consumen todos los estratos y que forma parte de la canasta básica familiar en Colombia, aumentaría el valor en aproximadamente el 66%. Hoy estamos con Mauricio Marín Elizade, abogado, profesor y conferencista, experto en el ámbito tributario y patrimonial. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo has estado? Bien, bien, muchísimas gracias. Con muchas ganas de hablar pues de este tema que yo creo que nos atañe a todos los colombianos, que es el proyecto de ley de financiamiento. Entonces, bueno, yo quiero empezar hablando contigo de cuáles son esos principales cambios que introduce el proyecto de ley de financiamiento y a quienes impacta directamente. Vamos a ver, yo creo que te voy a dar una respuesta global Ujú, a partir especialmente de la segunda pregunta, porque creo que es mucho más sencillo de que entremos al detalle de cada uno de los artículos que vamos a encontrar en el proyecto de ley. El gobierno ha promovido la idea de que este proyecto de ley de financiamiento va a afectar a un grupo específico de la sociedad que serían los mega ricos o los ultra ricos en Colombia. ujú, Y esto lo podemos encontrar en distintos momentos antes de la presentación del proyecto de ley, en distintos trinos en la red ex del presidente de la República y en algunas declaraciones de otros funcionarios del gobierno. sí. Pero cuando nosotros revisamos el paquete de medidas que se presentan, nos encontramos con una realidad muy distinta. Evidentemente, sí hay alguna serie de medidas que pueden afectar a personas de muy alta capacidad económica en lo que tiene que ver con los ingresos Ujú, o muy alta capacidad en lo que tiene que ver con su patrimonio. Pero no es menos cierto que el proyecto también va a impactar a todos los ciudadanos del país sin importar el estrato social al cual pertenezcan. sí, Entonces, pero en realidad lo que hace es reformar la ley tributaria. ujú, Entonces, el primer grupo viene dado a las personas jurídicas en lo que tiene que ver impuesto de renta de personas jurídicas. Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar, Valerie? Aquí lo que vamos a encontrar es que no se realizaron los cambios que se decía se iban a realizar. Básicamente siempre se dijo es que vamos a disminuir la tarifa del impuesto de renta de las personas jurídicas. Eso no sucedió, sino que lo que se va a encontrar en el proyecto de reforma es el gravamen de unos grupos específicos de personas jurídicas dentro del grupo de contribuyentes. En concreto, se crea una sobretasa al sector financiero que es una sobretasa importante, porque el sector financiero va a terminar con una tarifa, entre la tarifa y esta sobretasa, el del 50%, por lo menos nominal. ujú, Se crea una sobretasa al sector extractivo de carbón y otra piedra que no recuerdo ahora el nombre. Eh, Se incluyen a las iglesias como contribuyentes del impuesto de renta en ujú, lo que tiene que ver con las actividades comerciales que realizan estas iglesias. Eh, y se crean una serie de impuestos a la exportación de recursos naturales no renovables. Digamos que eso es en lo que tiene que ver con personas jurídicas, el primer paquete, porque aquí también debemos incluir el impuesto al patrimonio. Entonces es impuesto de renta, impuesto de ganancias ocasionales e impuesto al patrimonio. En este paquete, efectivamente, quienes se van a ver afectados sí son personas naturales de una capacidad económica importante. En lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio, empecemos por ahí, las modificaciones van encaminadas, uno, a disminuir la base gravable, no la base gravable, a disminuir el monto del patrimonio líquido que posee la persona natural para que se genere el impuesto.
disminuyéndolo a un valor cercano a 1.900 millones de pesos. Sí. Entonces, si una persona natural tiene un patrimonio líquido más o menos de 1.900 millones de pesos, ya es contribuyente del impuesto al patrimonio. Ese Ok. es el primer gran cambio, la disminución del valor que debe tener la persona para efectos de que se genere el impuesto. Y el segundo gran cambio es que genera una serie de tarifas que arrancan en el 0,5, pero que pueden llegar al 5%. Entonces, un impuesto al patrimonio del 5%, que efectivamente es para patrimonios muy altos, Mm, es para patrimonios de más de 95.000 millones de pesos, patrimonios líquidos de más de 95.000 millones de pesos, evidentemente va a afectar a muy pocos, pero más allá de ese análisis, debemos recordar que el impuesto al patrimonio siempre ha sido muy criticado por ser un impuesto antitécnico y especialmente porque es un impuesto que puede generar situaciones de sobretributación. ¿En qué sentido? ¿Cómo se construye el patrimonio de una persona? A partir de los ingresos que ha obtenido en algún momento. sí. Esos ingresos o los obtuvo vía su desarrollo de una actividad o la venta de bienes o el desarrollo de una actividad industrial como persona natural, Ujú. y sobre esos ingresos pagó impuesto de renta. O porque se los regalaron y pagó impuesto de ganancia ocasional. O porque los heredó y pagó impuesto de ganancia ocasional. Entonces, fíjate que en la manera en la que la persona obtiene ingresos, paga impuesto y luego el ahorro, que es la construcción de ese patrimonio, vuelve a pagar impuesto por entenderse que configura una capacidad económica distinta para ese contribuyente, lo cual es muy discutible desde la perspectiva de la justicia tributaria, porque la justicia tributaria no es el que más tenga que más pague. No, la justicia tributaria también implica que el que más pague o el que más tenga no pague de una manera que podamos entrar en situaciones de confiscatoriedad. Es decir, la justicia sí es el que más tiene, que más pague, eso es perfectamente válido, Sí, pero la justicia tributaria también implica que no haya situaciones de sobretributación en aquellas personas de mayor capacidad económica, ¿vale? claro. Entonces, ahí se afectan ellos. En lo que tiene que ver con el impuesto de renta, hay un cambio en las tarifas. De hecho, hay una nueva tarifa marginal que llega al 41%. O sea, una tarifa marginal, imagínate, del 41% en Colombia es una tarifa muy alta, porque a eso tienes que sumarle que esa persona también va a pagar impuesto de industria y comercio, impuesto al patrimonio, 4 por 1000, más allá de todos los impuestos al consumo, que es el grupo que voy a dejar al final de medidas, que también paga en impuesto al consumo, impuesto al valor agregado y los impuestos específicos al consumo en algunos productos que existen en Colombia. Finalmente, y aquí es donde viene la gran incongruencia de este proyecto de ley, y digo incongruencia respecto de lo que se dijo frente a lo que se presentó, es que el mayor peso de ingresos se pretenden obtener es de impuestos generales y específicos al consumo. Y esos impuestos nos afectan a todos. Entonces, esos impuestos no van a afectar solo a los mega ricos o a los ultra ricos. Ah, es que el mega rico consume más gasolina. Sí, pero es que el de estrato 1 también consume gasolina y Claro. conforme a su capacidad económica igual va a pagar más. Ujú. Pero además de eso, si la gasolina es más cara, pues toda la cadena de distribución, toda la cadena industrial va a aumentar el valor de los productos que se generan en esa cadena, con lo cual el pan que compra el señor de estrato 1 en la tienda va a ser más caro, más allá de que el señor de estrato 6 pues va a una panadería y se come un pan especial con harina de almendras, no sé, lo que se te ocurra, y claro, paga más, pero el señor de estrato 1 también va a pagar más porque es que ese pan va a ser más caro. Y el señor que anda en el vehículo de 4 puertas, como se dijo por el gobierno para defender la tesis, pues consume más gasolina, pues evidentemente consume más y va a pagar más. Pero el señor que usa la moto también, y el señor que usa el servicio público de transporte también, porque muchos de los buses siguen
consumiendo gasolina, entonces van a tener que subir el valor de los pasajes, etcétera, etcétera, etcétera. Va a subir Más todo. allá, O sea, exacto, eso aunque afecta toda la realmente, cadena, toda la cadena. aunque quieran afectar de pronto, o bueno, no afectar, pero que sea más justo el cobro a personas de estrato 6, igual va a subir en todo el sentido de la palabra, no importa, no, o sea, no va a subir la gasolina para los de estrato 6, va a subir la gasolina. Así es. Exactamente, Entonces, así es. y así con todo. Pero solo para decirte un punto final ahí, y en los impuestos específicos, especialmente en lo que tiene que ver con cerveza y licores, o sea, ya hay cálculos que indican que si el proyecto de reforma tributaria o ley de proyecto de ley de financiamiento se aprueba tal y como viene, la cerveza, para no hablar de los otros, sino las garnas, solo la cerveza que la consumen todos los estratos y que forma parte de la canasta básica familiar en Colombia, aumentaría el valor en aproximadamente el 66%, 64, 66%. La última pregunta sería, ¿qué riesgos o desafíos enfrenta la implementación de esta ley? Porque si bien todavía no se ha implementado, pues en caso de que llegase a ser así, pues así brevemente, ¿tú qué riesgos o desafíos crees que No, enfrenta? pues desafíos todos. Yo creo que el gran desafío es que no logre afectar las condiciones macroeconómicas en temas como la inflación, por Ujú. ejemplo, sobre la base de que la mayoría afecta el consumo. El segundo gran desafío es que los dueños de los grandes patrimonios y de los grandes ingresos en Colombia no deslocalicen su patrimonio, sus ingresos o incluso se deslocalicen ellos. Es una discusión que se ha venido dando de que la persona que tiene mucho dinero dice, yo para qué sigo en Colombia con esta carga tributaria, me voy a vivir a otro país donde no existe esta carga tributaria, ¿vale? Estos son, digamos, de manera muy rápida, desafíos que veo más allá de otros, pero para contestarte rápido. ¿Y qué riesgos? Digamos que yo veo grandes riesgos para el patrimonio de las personas y de las familias. O sea, el Mm, aumento de las tarifas del impuesto de renta, la eliminación de beneficios tributarios en renta, en ganancias ocasionales, como lo mencioné hace un instante, y la existencia de un impuesto al patrimonio, tal y como está planteado, con esas tarifas tan altas, yo creo que es un riesgo muy importante para el ahorro y el patrimonio de las personas y las familias. Por lo tanto, nuestra recomendación es revise su situación y haga un ejercicio de planeación patrimonial, de planeación tributaria, que acompañado a un ejercicio de planeación sucesoral puede hacer más eficiente su situación frente al gran reto que se viene con este proyecto de ley, si es que es aprobado tal y como se presentó. Porque claro, sí, en caso de que lo aprueben, el otro año las personas que tengan que declarar renta y lo que tú dices, ganen 10 millones de pesos, igual van a sentir un totazo muy grande. Claro, no tanto como el que sintieron el año pasado, pero sí va a aumentar su tributación. Y el 1 de enero del 2026 el impuesto al patrimonio se generaría en unas condiciones muy distintas, y en muchas familias generaría un mayor impuesto a pagar bastante. Ahí sí habría una diferencia muy importante en el impuesto a pagar en lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio. Ok, o sea que se vienen, sobre todo para las personas, las familias que tengan inmuebles de pronto heredados o cosas de ese tipo, van a sentir de pronto hasta una deuda que van a llegar a tener por tener. Claro, no solo heredados o que se ha construido por la familia con sus ahorros, con el esfuerzo de ganar plata, tributar por esa plata que se ganan, ahorrar. O sea, es que es un mensaje de no ahorre. No tenga inmuebles tampoco. No son solo inmuebles, son inmuebles, acciones, dinero, títulos, valores, inversión en bolsa, o sea, es cualquier patrimonio, más allá de los inmuebles. Es como un castigo a tener el patrimonio En prácticamente. algunos casos, incluso yo he dicho, es un castigo a ser exitoso. Y repito, no se trata de que no se tribute por todos, no se trata de que los sectores que tengan más capacidad económica no paguen más, no, pero ese pagar más no puede ser desproporcionado.
ese punto creo que es muy importante traerlo a la discusión y no podemos, porque la justicia también implica, la justicia tributaria también implica que no haya confiscatoriedad, porque sería muy, muy injusto también. porque también tornaría el sistema injusto y eso que no entramos a hablar de la verificación de qué pasa con luego ese dinero, en qué se gasta. Bastante extenso, pero sin duda, o sea, pero en conclusión, sí es muy preocupante que se apruebe así tal cual está. Preocupante para todos los colombianos, no Para solo para... absolutamente todos, así es. Ah, Mauricio, bueno, muchísimas gracias Nada, Valeria, al por contrario. darnos un panorama, digámoslo así, general, como tú lo dices, pero ya con eso créeme que queda bastante claro lo que Nada, puede llegar a Valerie, con pasar. muchísimo gusto. Nosotros a través de nuestra firma Bastet Family Incorporated Consulting asesoramos a personas y familias en todos estos temas.